bienvenida a este espacio. Estoy súper contento de que hayamos coincidido agendas y que podamos charlar. Tengo muchos temas para consultarte. Tenés una vida súper fascinante para mí desde acá, que la veo por redes y a veces nos cruzamos en alguna ciudad y charlamos. Así que bueno, bienvenida. Si te parece, me encantaría que me cuentes un poco que le cuentes a la gente que está viendo un poco sobre vos, sobre qué estás haciendo ahora, de dónde venís. Para muchos que no te conocen, me parece súper interesante escucharte. Bueno, encantada de estar aquí, Martín. Después de tanto tiempo, ¿no? Que hemos estado cruzando palabras, hasta ahora el destino nos trae en este momento, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿no? Ver cómo nos conocimos, bien, fue una manera interesante, bien bonita, ¿no? Cuando éramos parte, o somos parte todavía de IESEC. Y bueno, compartimos una historia de vida, un pequeño momento, ¿no? Ahí de compañerismo y sobre todo que también resonamos mucho nuestras ideas. Y a ver, ¿cómo me presento? No sé, soy Alejandra Aguilera, soy de México. Eh, Fui parte también de la organización de IESEC en el 2013. Bueno, un poco antes, pero en el 2013 o 14 nos conocimos en 2016, creo. En Bogotá, Y ¿te acordás? En el Congreso de Bogotá. en el Congreso de Bogotá, y después de ahí entablamos una amistad muy bonita, ¿no? Ahora mismo, pues, trabajo en temas de género y energía y el cambio climático para una organización que se llama GIVOS en Latinoamérica, que está en Costa Rica. Pero en este momento soy de Guanajuato, México. Se nota también atrás tuyo hay como mucho color y forma. Contanos un poco qué significa esto que tenés atrás, de dónde viene. Vale, bueno, es un background, ¿no? De los que Sí, podemos sí. poner aquí, pero bueno, a raíz de una conversación que tuve bueno, tuvimos una conversación con las mujeres indígenas, abuelas del mundo, y estaban hablando sobre el tapiz de la vida. Entonces, cómo los tapices de culturas indígenas originarias de nuestros países significan tanto, y cómo nosotros como mujeres estamos como tejiendo este tapiz de la vida también. Sobre todo en esta crisis, ¿no? Viendo la coyuntura que tenemos de crisis mundiales, crisis ambientales, ecológicas, sociales, planetarias. Es cuál es como la fortaleza o la energía de la mujer en estas crisis. Y bueno, y decidimos poner Tapestry of Life, Women Tapestry of Life, es con mujeres indígenas, las abuelas, ¿no? Con toda la sabiduría ancestral que hablan de cómo debemos escuchar esos mensajes originarios que tenemos, ¿no? Entonces, por eso lo puse aquí atrás, Bueno, para, bueno. para honrar, ¿no? A los pueblos indígenas de México. Vos sabés que una de las cosas que primero me gustaría que me cuentes y nos cuentes a los que estamos viendo esto, me invitaste hace un tiempito, creo que un mes y medio, que sea parte de algo que me pareció fascinante, que vos fuiste parte, que es el Gaia Journey, que es algo que fue una experiencia global de congregarse a través de ideas y de prácticas y de experiencias, una serie de personas de todo el mundo alrededor de las ideas de conectar con lo que estaba pasando ahora como humanidad y a partir de ahí cómo se puede reflexionar sobre hacia dónde seguir. Me encantaría que me cuentes más sobre Gaia Journey. Yo lo encontré a mitad de camino, participé de algunos encuentros, pero vos que estuviste más cerca, seguro tenés un montón de profundidad mayor que yo para contarlo, así que encantado de escucharte. Sí, bueno, yo creo que un momento, ¿no? De no saber qué estabas buscando, pero encuentras algo, o más bien porque los mensajes te tienen que llegar en ese momento. Me llegó un mail, o me llegó más bien en las redes sociales, tanto LinkedIn, en Facebook, en un mensaje de Otto Schmarer, que Otto Teoría Schmarer U, es ¿no? de la teoría U, sí. Entonces él estaba hablando, no sé si muchos conozcan el término de la teoría U. Yo sé que tú y yo lo hemos visto, pues,
dentro de nuestras prácticas, ¿no? Sobre todo, creo que también en la Art of Hosting. El Art of Hosting, sí, sí, ahí lo conocí yo Claro. en profundidad, sí. Ajá, yo también lo conocí, pero francamente nunca lo había vivido en persona, lo había escuchado y ciertamente lo había transmitido, pero nunca lo había vivido o había profundizado en qué tan relevante es. Entonces, Otto mandó una invitación global diciendo, bueno, era marzo, era el principio de la pandemia, y dijo, bueno, tenemos la teoría busca hacer estas grandes reflexiones personales y colectivas acerca de lo que está pasando. No sabemos a dónde vamos, pero no sabemos qué está pasando tampoco. Entonces, empezó a armar esta serie de sesiones cada 2 semanas. Fueron desde marzo hasta ahora, hasta julio, julio 10 fue la sesión final. Entonces, desde marzo, la teoría U es una teoría que va desde la interiorización de la perspectiva de transformación hacia cómo la transformación se vuelve realidad. Entonces, su lema era mucho de ir del ego al eco. Él no, a través de toda esta profundización, de esas grandes conversaciones y sobre todo meternos, sentirnos como un colectivo humano, porque había personas de todo el mundo. Otto Schmarer es del MIT, entonces ciertamente tiene mucha difusión y me sorprendió porque había personas, de 10,000 personas eran las sesiones. Pero también podías tú hacer un círculo solidario de 3 o 4 personas en donde tu práctica fuera mucho más personal, ¿no? De cara a cara, ¿no? Y Ale, ¿cómo era esto del inhale y del exhale? ¿No? Como que era la premisa que tenían los encuentros que a mí me pareció tan original y tan interesante. Incluso los videos que uno puede encontrar en YouTube en este momento, si uno pone Gaia Journey, en YouTube aparecen los videos y tienen estos momentos como para los breakout rooms y poder reflexionar y volver. Contanos un poco de eso porque me pareció único. Ok. Los de inhalar y exhalar también viene mucho del tema de las tradiciones de meditación, ¿no? De la importancia del inhalar, tomar tu espacio como para inhalar, reflexionar al inhalar y también traer toda esta concentración al exhalar. Entonces ellos, este tipo de metodologías, ¿no? Sesiones significaban inhalar, que era tener mucha comprensión, inhalar todo el conocimiento, y las siguientes secciones eran para exhalar, era para decir o asentar toda esa energía que estábamos viviendo como humanidad, porque fue colectivo, fue tanto personal como colectivo. Entonces, tú veías cómo la colectividad humana, cómo nosotros como humanos, como ambos teníamos nuestros altos y bajos, ¿no? Entonces, inhalar, exhalar es esa práctica de espiritual, como desde la meditación, ¿no? Y también lo pusieron dentro de su práctica. Entonces, había momentos de inhalación y había momentos de exhalación, de exhalar, momentos de inhalar, momentos de exhalar. La inhalar era como interiorizar todo lo que estoy viendo, no tanto, sí desde el conocimiento, pero más bien como desde las emociones, como humanos. Entonces inhalábamos, ¿no? Y sentíamos toda esa forma de y después cómo exhalábamos y hablábamos sobre eso. Ellas utilizaban esta metodología. En cuanto al sensing y al Pre-Sensing Institute y todo lo que rodea a la teoría U alrededor de esto, ¿cómo se vivía colectivamente? Me hablas de que yo sé que participaron, la que estuve yo habían 7,000 personas en la que yo estuve conectado, pero me decís que habían como 10,000. ¿Cómo funcionaba esto de la teoría U, el del inicio, ¿no? de esta vuelta? ¿Cómo funcionaba eso? Porque me parece que hay una oportunidad impresionante de aprender, ¿no? Sí. Bueno, en la teoría U hay un momento donde llegas al presencing, a la presencia, ¿no? Pero tiene que llegar, tiene varios niveles, ¿no? Primero es el tema de conectar con la mente, conectar con el corazón y conectar con la voluntad. Cuando conectas con la voluntad, con algo, es cuando llegas a la presencia, realmente, ¿no? Entonces,
fue un tema de desintoxicación realmente muy grande a nivel colectivo, donde nos estábamos preguntando qué está pasando, por qué llegó la pandemia, qué hicimos como seres humanos, o qué mecanismos estábamos, en qué estábamos montados, ¿no? Para que llegara a esta situación de la pandemia. Entonces, cuando llegas a la presencia es que dejas ir muchas cosas, o sea, dejas ir antiguos preceptos, para como retroalimentarte de otros. Esa es la teoría U. Y eso es lo que significa como su Presencing Institute. Es toda un complejo de metodologías en el que el ser humano se deslinda, ¿no?, de sus preceptos un poco tóxicos para ir encaminándose hacia un futuro o hacia una transformación, ¿no? Entonces, cuando empezamos en marzo, entonces ahí fue el principio del camino, pero cuando estuvimos más o menos como por mayo, junio, es que pasaron muchas cosas, mayo, empezamos a tocar el tema de presencing, ya, desde dejar ir, desde la presencia, estar presentes. Encontramos muchas cosas también, desde por ejemplo, los síntomas de todo lo que estaba pasando no solamente son síntomas de una crisis de salud, o sea, de una crisis sanitaria, sino también fueron síntomas de una crisis ecológica, de una crisis económica, de una crisis social. Y vimos que para nosotros como humanidad dejar ir todas estas toxicidades que teníamos, se necesita un cambio transformador sistémico. Entonces, es realmente conectar desde el interior del ser humano, conectar desde nuestro interior, pero para conectar con el ambiente y para conectar con la sociedad. Entonces, la teoría UD habló mucho sobre estos cambios sistémicos que tenemos que vivir como humanidad, sobre todo visto desde el ego, que hemos vivido todo desde el ego, desde el yo soy, desde el yo primero, ¿no? Para dejar hacia un nosotros o nosotras, ¿no? Como colectivo humano, ¿qué vamos a hacer del ego? ¿Cómo pasar del ego al eco? ¿Cómo Sí, pasar cuando vi esa frase en el mismo mail que te llegó a vos, en el mismo posteo del ego al eco, dije, qué brillante, porque realmente es tan breve la frase y tan amplio todo lo que significa revisar, ¿no? Si vos vas a pasar del ego al eco, porque era creo que ego systems a ecosystems, ¿no? Una cosa así me parece que decía. Y que vos decís, claro, porque realmente terminamos buscando siempre cómo satisfacer nuestros deseos y nuestros caprichos y ¿no? Nuestras cuestiones más egoístas o vinculadas a la satisfacción permanente de cualquier cosa que uno sienta, quiera, esté buscando, y como que todo alienta, ¿no? Como que hay una cultura, no sé cómo lo vivirás vos, pero hay toda una cultura del yo permanente, desde las redes sociales, poner tu cara. A mí me impresiona mucho a Instagram que la cantidad de gente que te saca una foto de su cara y la pone, ¿no? Yo digo, ¿qué tengo que hacer yo con esta cara? O sea, ¿qué tengo que ponerle me gusta? ¿Qué hago yo con una persona que me saca una foto de su cara? Y cuando me veía esto del ego al eco, yo decía, claro, o sea, si lo que yo estoy sacando foto es de mi cara, justamente lo que estoy reforzando es un yo. En vez de sacar una foto a un árbol, o a un paisaje, o a una familia, o no sé, a un lugar, la foto es de mi cara, ¿no? Es como acá. Entonces, todo eso me hace sentido con lo del ego al eco. Sí, sí, definitivamente es un camino, o sea, es una transformación, porque realmente hemos estado condicionados a una vida como tú dices, ¿no? De caprichos personales y sobre todo viendo hacia nosotros mismos más que ver hacia cómo nosotros mismos también repercutimos en el colectivo. Entonces, él dice, caminando duro con los sistemas del ecosistema hacia el ecosistema, ¿no? El ecosistema ya viendo no solo nosotros como humanidad, sino como todos los demás seres vivos, plantas o animales o demás seres que están aquí en el planeta, ¿no? Entonces fue una reflexión muy profunda, se notó que como humanidad necesitábamos, y eso fue una pequeña parte de la humanidad, ¿no? No fueron los millones y billones que vivimos, sino que, y también con nuestra diversidad. Lo que me gustó mucho es que trajo mucho el tema de la diversidad, escuchando a personas que no puedes escuchar normalmente, como desde África, desde Asia,
Desde Latinoamérica se trajeron a grandes líderes indígenas, de pueblos indígenas, que hablan de una diversidad de vida también distinta, desde decían los indígenas sabios, ¿no? Para cambiar el sistema tenemos que ser el sistema. Mm. Entonces, ¿cómo nos convertimos nosotros en el sistema que queremos ser, ¿no? No en el sistema que hemos heredado, tal vez, ¿no? De cierta, entonces, caímos en como unos hoyos muy profundos como humanidad desde nuestra vulnerabilidad, y había mucha gente que lo estaba pasando bastante mal, pero es necesario, o sea, mucha gente sufriendo, vimos, y no solamente en Gaia, ¿no? En todos lados vemos gente sufriendo. Pero desde ese sufrimiento, ¿cómo podemos salir de ese sufrimiento para trascender el sufrimiento para ir hacia un futuro colectivo? ¿No? De hecho, muy bonito se sintió en Gaia Journey, como si estuviéramos dando a luz, como si como estamos tan inconformes y tal vez nos sentimos mal, como en esos trabajos de parto, que te duele algo y sabes que algo va a venir, y que tiene que salir, lo que tenga que salir se va a manifestar, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy bonito, nunca lo había vivido tan bonito, tan colectivo y tan diverso, invitando a muchas personas de todo el mundo. Un trabajo totalmente necesario para este momento histórico en el que vivimos de transformaciones, ¿no? Realmente lo que aprendimos en conjunto fue como el coronavirus es un gran mensaje de transformación, ¿no? Y de transformación, y sobre todo también que topamos pared, o sea, nos pegamos contra pared, así caída libre y no sabíamos qué estaba pasando, pero a partir de eso también comprender que necesitamos en un momento coyuntural universal para la transformación. Que si no tomamos este momento en nuestras manos como planeta y seres humanos colectivos, es el momento adecuado para transformarnos como humanidad hacia un ecosistema, ¿no? Que sea respetuoso con todo, ¿no? Vos sabés que te escucho y pienso para atrás las generaciones que nos precedieron y seguramente las otras, nuestros padres y abuelos que también habrán tenido en su momento este mensaje de si no tomamos la oportunidad ahora para transformar, no sé, pienso desde los hippies al New Age a principio de siglo, de este nuevo siglo, que también decían que era el momento para eso, ¿no? El cambio de siglo, el 2000, el 2001, el 99, como esta cosa de ahora que cambiamos de siglo podemos pensar de nuevo y casi pareciera como algo que estamos signados a hacer, ¿no? Que alguna gente se encuentra como la anomalía y dice, la verdad que no podemos seguir así y empiezan a liderar movimientos. Yo pensaba cuando te escuchaba que la cantidad de gente que participó, si la dividís en todos los países, el impacto que tiene esa gente con la cantidad de gente que hablan, o las empresas que lideran, o las ONGs que lideran, o las clases que lideran, porque también habían profesores, o sea, había gente de todos los rubros, de todos los ámbitos de la vida, digo, la cantidad de personas que habrán escuchado la vivencia de ese participante, ¿no? Y con el mensaje este de es el momento para transformar. Para mí vieron dos cosas que me llamaron mucho la atención en este tiempo, que es Cristalina del FMI en lágrimas, hablando sobre la necesidad, en un video del foro de Davos, de The Great Reset, diciendo esto, o sea, lo mismo que estás diciendo vos. Entonces vos fíjate, el FMI que está como en el extremo distinto de la persona indígena que decías que estaba hablando en estas manifestaciones, y es como en toda la línea encontramos la misma resonancia, ¿no? Como esta cosa de este mensaje, este momento, es ahora, tenemos que cambiar, tenemos que transformar. Y después las vidas diarias, viste, es como difícil break free de todo eso, ¿no? Es como uno sigue rodeado de todo esto. Sí, bueno, mira, me pareció muy interesante lo de Gaia, precisamente porque se dio el tiempo de llegar a esas profundidades, a ese tema transformador, que es esa U de la que explica Otto Smarer en su teoría U. He visto, por ejemplo, muchos le llaman el Great Reset, a mí me gusta llamarle el Gran Silencio, ¿no? Ah, mira.
El Gran Silencio, y no solamente por mí, ¿no? Es porque muchas personas que lo compartieron en Gaia Journey le llaman el Gran Silencio, precisamente que fue un silencio de todos los ámbitos para escuchar a la tierra. O sea, porque solamente en silencio escuchas lo que la tierra te quiere decir. ¿No? Entonces, se pueden hablar de muchas maneras. Me gusta decirlo también el reboot, ¿no? El momento redesign o rediseñar o de reboot del mundo. Me gusta porque desde muchos ámbitos hemos visto lo que necesitábamos, pero creo que no sabíamos cómo. Creo que estábamos manejando, ¿no? un automóvil en automático, ¿no? Sin saber a dónde nos iba a llevar. Y no teníamos frenos. Creo que el coronavirus, tan chiquito como es, nos llegó y nos frenó. Nos dijo, necesitamos un momento de silencio. Y esa es una de las, creo que, grandes enseñanzas del momento de los silencios que necesitamos como humanidad para reflexionar y para ir a un momento de interiorización. Y es lo que hizo Gaia, porque no fue un tema de tres, normalmente, bueno, cuando hablas de innovaciones, pues lo haces en un fin de semana, como cualquier hackathon. No, pero esto fue un tema de meses. De hecho, mucha gente desertó porque fueron desde marzo hasta julio, o sea, fueron 4 meses, sí, bueno, fue 4 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses de estar ahí constantemente, en ese como un círculo de meditación se sentía, de reflexiones interiorizadas muy fuertes. Entonces, fue muy bonito porque tomó su tiempo para hacerlo. O sea, esa es la teoría aún, toma tiempo, el tema de transformación toma tiempo, porque hay muchos mecanismos, ¿no?, que se utilizan, ¿no? Desde el social theater, lo que usa la teoría U, el teatro social, con el cuerpo también utilizas no solo la mente, sino el cuerpo y también el espíritu para la transformación. Entonces, me gusta mucho que se hablen de cosas como el Great Reset desde diferentes ángulos, pero creo que es necesario que se tomen estas como ya metodologías de un ser humano complejo, ¿no? Desde un ser humano muy, muy complejo en su interior y que necesita estos tiempos de cambio transformador muy grandes. Entonces, yo lo he escuchado también en otros muchos espacios, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? El tema es que está allá afuera, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Que es lo que te decía, que uno puede espiritualmente, intelectualmente, moralmente coincidir e incluso apoyar y estar de acuerdo con la necesidad, pero materialmente, o sea, en el aquí y ahora de nuestro ya, de nuestro consumo diario, de nuestra actividad laboral, de las cosas que hacemos, convertirnos, esta frase de ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no?, que la conocemos hace mucho, be the change. Esto de be the change es el desafío más fuerte, porque si bien hoy estamos más acostumbrados a hablar sobre cuestiones transformacionales, la realidad es que después el be the change es el que más nos cuesta, ¿no? Como, bueno, estoy de acuerdo oralmente en esto, o te apoyo en estas ideas, o realmente sí, por supuesto el cambio es necesario, pero después el aquí y ahora nos consume un poco, ¿no? Sí, de hecho también, bueno, no podemos decir que todo el mundo tuvo la oportunidad de ser parte de una cosa así, no sabemos las grandes vulnerabilidades y las grandes precariedades que viven las personas, y sobre todo en nuestros países, ¿no? También, pero precisamente fue un tema para comprender nuestra posición en la que estamos, o tal vez nuestro privilegio en ciertos casos, y atender esas necesidades de los que no tienen, de las personas que necesitan, ¿no? O más bien, cómo podemos brindar estos talentos que tenemos para las personas que nomás no necesitan. Fue un tema de interiorización grande y hubo grandes expositores en esto también. Muchas personas que estaban ahí, quizás trabajaban en algo, pero no se sentían muy contentas en lo que trabajaban. Es muy común, ¿no? Tú y yo lo hemos muy comunicado, tal vez en tema que hemos trabajado en recursos humanos.
y en el burnout, y mucha gente se sentía así como que, bueno, pero estoy trabajando en esto porque yo creo que el camino de la vida me ha conducido a esto y he tenido estas oportunidades, pero siento que quiero trabajar en algo que sea como, me dé una gran, no me dé, pero dé al mundo como una gran relevancia y un propósito. Em, entonces, por ejemplo, este tipo de mecanismos ayuda a muchas personas a dirigirse hacia esos propósitos. Por ejemplo, nos juntamos como social circle, ¿no? Como círculos sociales chiquititos, pero también en hubs. Entonces, se hicieron hubs uno muy grande de agricultura y cambio climático, otro muy grande sobre la tecnología y la educación de futuro, otro muy grande. Entonces, tú te ibas por el hub que más quisieras, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy metida en temas de cambios económicos, de cambios transformacionales desde la economía. Entonces se hicieron hubs y mucho lo que habla Otto Schmarer es eso, ¿no? De los cambios, cómo transformamos la economía del ego al eco. Entonces, como que muchas personas se metieron a lo que más les interesaba y si no se metieron a lo que quisieran, dependiendo tal vez de la temática, porque había temáticas y había también regiones. Una de las muy grandes, muy potentes era la región latinoamericana, hispanoamericana, donde se hablaba mucho de lo que estaba pasando en nuestros países, como desde nuestra propia voz, ¿no? Del corazón, ¿no? De qué está pasando en Perú, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en México, y también las grandes soluciones que hay también. O más bien nosotros, ¿cómo podemos solucionarlos como seres humanos? Fue una especie de desbloqueo. Hubo un filtro, ¿no? Donde te bloqueas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para después en el colectivo decir, bueno, hay muchas personas que están haciendo esto, me gusta, o yo mismo puedo proponer algo nuevo. Creo que la última vez que nos vimos fue en Madrid, ¿no? Hace unos años, y estabas estudiando, estabas haciendo un máster en diseño estratégico, ¿me acuerdo? Y con el foco puesto, por supuesto, en innovación social, en poder traer cambios bueno, a las regiones en las que trabajás. Particularmente, ¿qué te dejó como idea haberte tomado el tiempo de formarte como una estratega en el diseño de innovaciones sociales? ¿Cómo podrías resumir ese aprendizaje, ¿no? Que vos decís, bueno, yo me salgo de lo que estoy haciendo, me voy allá, me meto en Madrid, aprendo y salgo como con más capacidad para hacer cambios en la sociedad. ¿Qué recordás de esa experiencia? Que fue creo que la última que nos vimos. Sí, fue mi cumpleaños también. eh, Mucho, mucho. Yo sí quería dar un brinco personal y profesional y también de otro espiritual, yo creo. El espiritual llegó un poco más después, pero fueron todas esas cosas, o sea, fue todo un conjunto de cosas, pero lo que me permite ahora es pensar el mundo en su complejidad, en los temas sistémicos de que vivimos en el mundo, ¿no? Es lo que me he convertido, ¿no? En una diseñadora de cambios sistémicos. Lo que veo son las complejidades del mundo desde todos sus ángulos, ¿no? Puede ser, normalmente me dedico mucho al tema de la pobreza, de las mujeres y la pobreza, las mujeres en situaciones de pobreza. Entonces, todas las complejidades que viven, ¿no? Ahora me estoy dedicando a eso, pero me he dedicado también a otras cosas. Por ejemplo, el tema de las ciudades, el tema de la contaminación en las ciudades o el tema de las ciudades tal cual, ¿no? El tema del cambio climático, ahora estoy mucho entrando al tema de las complejidades del cambio climático. Como pensadora, pensando en el diseño, cómo ser creativos, cómo pensar en un pensamiento creativo de transformación a soluciones y dar soluciones creativas a todas las problemáticas en las que vivimos. Más que nada también me estoy dedicando a ser diseñadora de innovación social, pero comunitaria, dentro de los ámbitos rurales y comunitarios. Entonces esa también es otra visión, ¿no? Otra perspectiva de la innovación social. Claro, porque yo pienso, una de las ciudades más importantes, conocidas del mundo es Madrid, y de repente de ahí a trabajar en entornos rurales, entiendo que en Costa Rica, ¿es donde estás trabajando ahora? Sí, ahora estoy trabajando bueno, Givos está en Costa Rica,
Claro. Ellos Es están en Costa Rica, pero esta ONG ajá, holandesa en la que estás trabajando que está en Costa Rica. sí, están en Costa Rica y yo voy muy seguido, pero estoy en México. Estoy ¿Y basada aquí en México. cómo es trasladar tu aprendizaje obtenido en una ciudad como Madrid a un entorno rural limitado, por decirlo, en Costa Rica? ¿Qué cambios, qué cosas pudiste aplicar, qué cosas tuviste que repensar totalmente, qué cosas te diste cuenta que no tenían sentido? O al contrario, confirmaste que no, sí, sí, la verdad que uno puede tomar un libro de una biblioteca y llevarlo a la práctica porque tiene sentido. No, fueron, a ver, sí ha sido yo sí lo he vivido como un cambio muy grande, no es, eh, trabajo en Costa Rica, pero mis áreas de intervención son Centroamérica, que es más que nada Guatemala, El Salvador y Honduras. He venido trabajando en temas de colonización del pensamiento. Wow. Cómo decolonizar el pensamiento, porque obviamente todas las Cómo descolonizar el pensamiento, ¿no? ¿Eso dijiste? el Sí. pensamiento, sí, exactamente, y sobre todo en temas de diseño, ¿no? En diseño descolonizador, ¿no? Cuando pensamos en las situaciones, lo que te enseñan en el muchas veces es cómo resolver problemas de un ángulo europeo centrista. Mm. Y desde el ángulo sobre todo del norte global, ¿no? Que ha sido, pues tiene sus propios contextos, ¿no? Pero cuando tú te trasladas a trabajar a estos contextos en donde no, las seguridades básicas no están garantizadas ni siquiera, en muchos sentidos, ¿no? Ni tampoco garantizados los derechos humanos, ni tampoco garantizados todas esas tal vez cosas que ya están un poco más, bueno, todo ha cambiado ahora, ¿no? A raíz de también ver la lamentable muerte de George Floyd, pero nos cuestionan muchas cosas sobre los sistemas en los que vivimos. Entonces yo he estado trabajando más que nada desde un sistema descolonizador, no, bueno, en donde se tome la perspectiva de los pluriversos. Es decir, que en América Latina no es nos dicen que hay un universo, pero realmente somos somos un pluriverso, somos pluriversos, ¿no? Y debemos tomar esa diversidad para poder decir, bueno, es que también los pueblos originarios, afrodescendientes, los movimientos trabajadores de luchas agrarias y demás, tienen una percepción y un conocimiento de sus realidades distintas y desde ahí quieren diseñarlas, ¿no? Para que también no vivamos o no sigamos replicando las opresiones en las que vivimos. Y eso como diseñadora, claro, me da una perspectiva distinta de que sí, estudia ya, pero te necesito, bueno, se necesita crear un sistema o diseñar sistemas que no recreen esas opresiones, ¿no? En las que vivimos. Entonces sí he aprendido mucho, ha sido un proceso descolonizador muy grande. Y no sé si esa frase las has conocido, pero bueno, se conoce, pero ahora con el tema de la Black Lives Matter, todos esos temas descolonizadores han llegado a la puerta a tocarnos y decirnos, hay una diversidad de personas que vivimos en este mundo, todos tenemos derecho a vivir una vida, ¿no? Libre de violencia y demás, y podemos diseñar el mundo viendo desde otros ángulos, ¿no? Que no sean necesariamente los ángulos hegemónicos. No sé si me metí en cosas muy... No, al contrario, son temas que me parecen que son los temas del momento. O sea, yo hace poco decía que la gente piensa que estamos viviendo una pandemia, cuando en realidad eso es como lo que menos nos va a cambiar va a ser la pandemia. Lo que más está pasando es la revisión del privilegio blanco, de la supremacía, de las razas, de la opresión, de por qué ciertas personas tienen acceso a cosas que otros no tienen. Es decir, me parece que lo que más está pasando no es la pandemia es algo que nos limita, nos restringe, pero no nos cambia el pensamiento. O sea, sabemos que hay que esperar que una vacuna aparezca, cuando aparezca la vacuna nos pondremos la vacuna y seguiremos viviendo como vivíamos. Pero sí me parece que lo que está acompañando el pensamiento opresor también es el pensamiento del privilegio. En paralelo, así como pensás
en el oprimido también pensás en tu propio privilegio, ¿no? Por decir algo, vos y yo hemos viajado por el mundo, no sé, hemos recorrido lugares, nos hemos encontrado en distintos países, en conferencias, en Polonia, es decir, hemos tenido muchos privilegios, si se quiere, ¿no? Entonces, por Sí, un sí. lado también, así como uno dice, yo no tengo una conexión directa con la figura del opresor sobre el afrodescendiente o sobre el pueblo originario, pero sí en realidad disfruto de beneficios y de privilegios, si se quiere, y qué hago con ese privilegio, y cómo lo pongo en uso, y cómo uso eso a favor de las causas que me movilizan, porque esto que vos decías recién, estoy trabajando en la descolonización del pensamiento, en el diseño sistémico, en el cambio económico, pero a partir del privilegio que tuve también, porque también hay experiencias y aprendizaje y conocimiento que la vida te ha dado que te permite ser un agente de cambio en eso, ¿no? Sí, sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Justamente, no, sí, justamente qué bonito eso, sí, es verdad. Em, pensar, o sea, pensar desde estos sistemas en los que nosotros hemos sido privilegiados, bueno, y hay diferentes tipos de opresiones, porque también se puede pensar, o en los temas que yo trabajo, en temas de género, de feminismos también, opresión del patriarcado, ¿no? O la presión del capitalismo, ¿no? Frente a otros temas económicos. Entonces, creo que todo eso te da una visión muy grande para ser un agente de cambio, un transformador, ¿no? Porque sabemos que estamos viendo una crisis, bueno, una crisis sanitaria, pero realmente, y yo comparto esto con muchos teóricos, es una crisis civilizatoria. Sí. O sea, realmente no solamente se queda en una crisis sanitaria, eso es una de tantas crisis, ¿no? Eso es como que la punta del iceberg de la crisis, pero realmente las crisis han sido sistémicas y han sido unas crisis civilizatorias, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué podemos hacer nosotros como agentes de cambio, como tú dices, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ser mujeres y hombres con ciertos privilegios, tal vez de educación, hablamos idiomas, pero nos estamos cuestionando ese privilegio que hemos tenido y sobre todo cómo compartirlo o cómo hacer que que tenga edad con todos los demás. Perdón, ¿Qué afectan más en esta Alex, pandemia? perdón, se cortó. ¿Lo podés decir de nuevo? Porque se cortó. Dijiste Sí. compartir con los demás y se cortó, perdón. Ah, sí. Este, ya no me acuerdo qué dije. Sí, que nos pongamos a ver estas privilegios que tenemos, sobre todo cuestionarnos, ¿no? Sobre todo el tema de género, hombre, mujer, o no, o tal vez también con otro tipo de género, raza, blanco, negro, azul, como quieras, eh, clase, ¿no? Entonces nosotros como agentes de cambios también ver cómo podemos modificar esos sistemas opresores. Es ahí a donde voy, ¿no? Desde el diseño se preguntan estas cosas y otros movimientos, ¿no? Estamos viendo que esas cosas opresoras son las que más afectan a las personas en esta pandemia precisamente, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar, o sea, las mujeres no están ni siquiera seguras dentro de su casa porque hay una cantidad de violencia de género doméstica, que también afecta, ¿no? A las mujeres. El tema de lo que pasó con George Floyd y todos nuestros pueblos indígenas que no tienen ni siquiera acceso a salud, ni siquiera, ¿no? Los pueblos amazónicos ahorita están haciendo un gran llamado internacional de que están a punto de se está haciendo un genocidio, ¿no? En su pueblo porque no hay atención médica, ¿no? En cambio, bueno, nosotros que estamos en las ciudades tal vez llamamos una ambulancia, que también están saturadas y podemos tener acceso quizás, ¿no? Y eso sí somos formales, ¿no? Entonces hay muchas cosas a las que tenemos que reflexionar y ver nosotros desde qué queremos, ¿no? De cómo podemos, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando pasó lo de Floyd y empezó toda la revisión de la guerra civil y apareció este tema de derribar los monumentos y de revisar si estaba bien que se llamen así las calles de las ciudades. También apareció en España, hay una película nueva en Netflix que se llama El silencio de los otros,
que habla sobre todas las calles, no sé si la viste, todas las calles en Madrid que tienen nombres de personas que fueron parte del gobierno de Franco y que tuvieron que ver con desaparición de personas y con muertes, y que estaban cambiando los nombres de las calles. O sea, qué gran momento para un Great Reset, que cuando las calles que tienen el nombre de la persona que te secuestró o te torturó o desapareció a una persona de tu familia, o incluso en el documental se muestra a una persona que ella fue presa, que vivía en esa calle, ¿no? Decía, mi departamento queda en la calle que tiene el nombre del militar que... Y aparecía esta reflexión, y yo decía, claro, nos queda cómodo pensar que esto fue en otro momento, como que la supremacía blanca o la idea de que la idea que da sustento a la guerra civil norteamericana, que era que el sur decía, nosotros tenemos un derecho a ser superiores o más, como que uno mira como 1800, como algo que pasó hace mucho tiempo, pero nos ponemos a revisar en profundidad nuestro pensamiento y cómo funcionamos como sociedad, y nos damos cuenta de que en el fondo hay muchísima gente que sigue estando en paz con la idea de la inequidad, ¿no? Que no la altera, no dice, pero ¿cómo? ¿Cómo yo accedo y el otro no? ¿Cómo yo tengo y el otro no? ¿Cómo yo puedo y el otro no? Pero no por el mérito del trabajo o los rangos, ¿no? No, por supuesto, un dueño de empresa accede a mejor salud de la que accedo yo, o sea, eso está claro, una empresa grande o un empresario grande accede a un nivel de salud distinta y eso es parte de la sociedad. Ahora, yo accedo a que me escuchen o yo accedo a que a alguien le interese lo que pienso, ¿no? Son cosas más profundas, pero hablando de acceso real. Y eso me impresionó mucho, o sea, mucha de la razón que tenía el sur para pelear la guerra civil sigue estando en la mente de mucha gente. Ellos perdieron la Sí, guerra, pero el pensamiento supremacista, por decirlo, sigue estando presente. Bueno, ni hablar que el presidente actual, como es, fomenta eso, pero más allá de esa figura, digo, corrámonos de esa figura. En nosotros está esa idea de que de alguna manera tenemos un acceso diferente y eso está relativamente bien, ¿no? sí, sí, fíjate que, o sea, ¿cómo se dice? Las reticencias, o sea, el coletazo, ¿no? De todo este pensamiento colonialista, imperialista, blanco, supremacía blanco está presente en nuestra época. O sea, está más presente que nunca, ¿no? Eh, Más que nada es ver, en Gaia Journey se dio algo bien interesante, antes de George Floyd, después de George Floyd, se notó la diferencia. Por ejemplo, el mismo Otto Schmarer, y esto lo digo porque se vivió en Gaia, ¿no? Dijo que él no estaba consciente de sus privilegios, porque él era un hombre blanco, porque él era un hombre europeo que siempre había tenido acceso a la educación, y obviamente está trabajando en el MIT. Él es Entonces, alemán y se fue en los 90 al MIT, ¿no? Según lo que cuenta él en... sí, sí, no sé muy bien su historia, pero él, bueno, ya es profesor del MIT, pero sí se dio cuenta de que tenemos que ver a nuestras propias sombras. O sea, en ese momento fue un momento muy tajante. Creo que aunque muchas personas que ya estaban en la opresión ya lo veían y lo estaban luchando, las personas LGTBI trans, o sea, siempre he vivido en esas opresiones, ¿no? Las personas que viven en el campo y las personas, los obreros, mujeres, entonces ya lo estaban luchando, pero no se dio hasta la ruptura de decir, existe, ¿no? Y existe porque no puedo respirar. O sea, no, y eso es desde muchas personas, no puedo respirar, el mundo no me ha dejado respirar y sobre todo muy acorde a lo que está pasando ahora con el COVID, ¿no? No puedo respirar, pues hay muchas personas que dentro de estas opresiones no han podido respirar durante muchísimos años, pero no se escuchaban, o desde el privilegio no se les escuchaba, ¿no? Entonces ahora vine a recuestionar. Te hago un comentario así como parecía descolgado, pero la película Roma, también, Ajá, ¿no? sí, Mexicana, ganadora de Oscar y demás, también viene a decir esto de acá estamos nosotros los que servimos a otros, ¿no? Los que nuestra vida está dedicada a que el otro tenga una vida plena. Y somos como la gente de soporte, como todas las personas que hacemos que la vida de otros tenga sentido.
a mí me impresiona mucho eso. Hace poco alguien me dijo que trabajaba con alguien y me dice, yo soy padre y él es padre, pero el día del padre es su día del padre, ¿no? Como diciendo, él Me se suena como piensa, me suena como la de, también me llega a la mente cuando dices esto, la de Parásitos, ¿no? parásitos, exacto, la película, sí, 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 sí. Cuando la lluvia significa algo para unos y significa algo para otros. Total. La Eh, casa se no, inunda y y el otro mira la lluvia como romántico y el otro la lluvia le inunda la casa por la mitad. exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre las situaciones pues han sido distintas dependiendo de todas las condiciones históricas en las que hemos vivido, ¿no? Eh, y ahí es, por ejemplo, la de Roma dice mucho, mientras, bueno, las mujeres, también la condición de las mujeres, ¿no? Muchas como feministas tenemos que ver la interseccionalidad entre mujer, no es lo mismo ser feminista blanca que es feminista racializada, ¿no? Entonces, que con todos estos temas de raza también te meten en una condición mucho más vulnerable. Entonces, tenemos que ver todo eso y ser sensibles ante eso. Eh, bueno, creo que ya se despertó, se estaba despertando también antes de que llegara el COVID, viste todas las luchas feministas, ¿no? Que salieron a las calles y retomaron las calles y súper importantes cambios sistémicos que eso representa, ¿no? Y es ahí donde yo vengo, yo sí, en las reflexiones de Gaia Journey mucho de eso es también el rol de las mujeres, el papel de las mujeres para rediseñar, y eso me lo pongo yo, no me lo adjudico, soy diseñadora, cómo diseñar el mundo desde el cariño, cómo rediseñar el mundo desde el care, que viene ahora el cuidado, los cuidados, ¿no? Porque se ha demostrado que las mujeres son las que cuidan la casa, las que cuidan a las personas, las que se dedican a la salud de las personas. Entonces, todo este tema de cuidados, de los cuidados, sobre todo personificados en las mujeres, es lo que mueve la vida. No mueve la economía, mueve la vida. Entonces, sin este cuidado de las mujeres, O sea, sin que, esta presencia de las perdón, mujeres, pero no sé qué se dice. sí. No, no, ya iba a terminar, ¿eh? Sin la presencia de las mujeres, los cuidados hacia la vida, o sea, la mujer centrada en la vida, ¿no? No, no podríamos salir de esta pandemia. Vos sabés que entrevisté para este ciclo de voces a Rachel, que es una mujer de Nueva Zelanda con la que yo viví hace 25 años como exchange student, y ella me hablaba de Jacinda Ardern, que es una líder recontra estudiada hoy en día, que todo el mundo ya sabe quién es, y ella me decía, nosotros sentimos que a ella realmente le importamos, ¿no? She cares. Esto que vos estás hablando del care recién, como que a ella le importamos. Por eso cuando ella nos dijo fase 1, creo que de un día a otro pasaron de fase 3 a fase 1, así como súper estricto, todo el mundo sintió que era real, que era algo que ella lo hacía como súper auténtico. Entonces, un poco para reforzar el punto que estabas diciendo recién de lo del care, de lo del preocuparse o lo del cuidar, que como esta líder mujer logró que Nueva Zelanda sea uno de los países, el primero que pudo decir estamos libres de COVID, si bien después hubieron algunos problemas anecdóticos, pero digo, como país, fue un país modelo en cómo gestionó, en cómo la gente, y ella ya venía de ser una líder modelo, por tener en Naciones Unidas a su bebé amamantando, y ya venía de ser una líder modelo cuando fue el shooting de Christchurch, con esta tragedia que hubo allá, de cómo ella se ocupó y cómo abrazó y cómo sintió con el otro, ¿no? Entonces cuando hablas de la mujer que cuida, digo, primera imagen que tengo como una líder súper respetada en el mundo es Jacinda. Sí, de hecho, pues es una de las modelos, ¿no? Desde lo político. Claro que hay que reconocer lo político, pero también lo micropolítico, que es el tema del hogar, ¿no? El tema del hogar, como las mujeres son las que, bueno, toman las calles, pero ahora, más que nada, pero también como las mujeres toman el hogar, ¿no? Cómo son las que cuidan normalmente la cocina, sin comer no podríamos vivir, ¿no? Entonces ese rol de la mujer ahora, en donde yo lo siento personalmente en el care,
¿cómo podremos rediseñar el mundo hacia el cuidado, con los cuidados, ¿no? Porque francamente hemos vivido en un mundo muy descuidado, no solamente para nosotros, pero para la madre tierra también. Entonces, ahí se está cuestionando mucho el tema de cómo las mujeres, o desde esta comprensión de la vida, que también viene desde una sensibilidad distinta, quizás, podemos rediseñar un sistemas de cuidado, de interdependencia de cuidados entre nosotras, y nosotras quiere decir nosotros, ¿no? Todos, ¿no? Cuidados entre nosotras, para nosotras mismas y con la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí también se reformulan muchas cosas bien interesantes. Jacinda personifica a la mujer política, pero creo que también se tiene que brindar honor a la mujer, a la mujer del común y corriente del hogar, de un hogar que mantiene ese hogar en armonía. No quiero romantizar esto, ¿verdad? Porque también sabemos que hay muchas violencias dentro del hogar, pero que pongamos a reflexionarnos cómo la mujer, ahora a partir de esto, ¿cómo sería el rol de la mujer? ¿Qué debe ser el rol de la mujer? O cómo ayudar a las mujeres también a salir adelante en esta, digamos, gran rediseño, como le decían las mujeres indígenas, las abuelas indígenas en el Tapestry of Life, que somos pequeños hilos que estamos hilando la vida. Y esto venía a cuestionar muchas cosas, ¿no? También desde cómo hemos diseñado, cómo hemos fluido con el mundo, y a partir de ahora, cómo deberíamos fluir con esta sensibilidad femenina y la energía femenina. Te quiero preguntar desde tu mirada sobre dos fenómenos que han habido en los últimos años que tienen que ver con esto que decís. Cuando hace un par de años surgió el movimiento Me Too, ¿no? Que fue como una inversión del poder. O sea, durante muchísimo tiempo las mujeres soportaron, toleraron y sufrieron opresión por parte de hombres con poder en sus vidas, ya sean jefes, directores de cine, actores, políticos, en todos los ámbitos, y de repente se da vuelta y cualquier persona que haya tenido alguna situación empieza a ser denunciado y empieza a ser, como el segundo fenómeno es la cultura de la cancelación, como esta cosa de, no, esta persona ya, listo, no se puede hablar más de esta persona, está cancelada, ¿no? Como fue una persona que, no sé, hace 15 años se pasó en lo que hizo y estuvo mal, entonces ahora entramos en una cultura en la que también juzgamos retroactivamente. Es como decir, bueno, así como revisamos si la guerra civil estuvo bien o mal, también revisamos la conducta de las personas para atrás con una conciencia previa a la actual. Entonces, hoy vivimos en una cultura de cancelación muy fuerte, ¿no? La veo, pero realmente como muy agresiva, y en esto que vos decís de la mujer y de cómo se para, yo veo en los últimos 3, 4 años este movimiento como muy fuerte, que tiene como contracara esta mirada, yo te podría decir personalmente, seguramente tendrás tu postura también, una mirada no compasiva frente al otro. No compasiva frente a quien el otro fue hace unos años, o hace 10 años, o hace 15 años. Viste, ahora te traen un chiste que hiciste hace 10 años y te lo ponen en la tele y tenés que salir a pedir disculpas por la broma que hiciste hace 10 años. Entonces, estamos como, te escucho y pienso en todo esto, ¿no? Como la inversión del poder, o sea, dar vuelta la dinámica de poder y decir, ahora yo tengo el poder, yo oprimido tengo el poder y te denuncio a vos y te cancelo a vos. Y vos quedás directamente, ahora lo estamos viviendo con J.K. Rowling o con, ¿no? Personas que aparecen como que han arruinado su reputación, o que como que la cultura de la cancelación también tiene su lado dañino, no sé, o peligroso, ¿no? Me preocupa que hoy tengamos como esta arrogancia así como muy preparada, como muy lista para cancelar a alguien por algo que esa persona pudo haber hecho, incluso reprochable, hace mucho tiempo, y no tengamos una cultura de compasión. ¿Cómo lo ves? Te compliqué con lo que te dije. Sí, sí.
Bastante, porque sí, es que no sé cómo responderlo, porque yo, a ver, es que hay muchos feminismos, Mm, ¿no? Hay muchos, y todos tenemos que ser sororos, mm, unos que van un poco más hacia esa, yo creo que lucha, ¿no? En contra del otro, el otro poder, y otros que van mucho más hacia el cuidado. mm, Francamente, yo sí creo en el tema del cuidado como movimiento, ¿no? Más que el de tú estás mal, yo estoy bien. mm, Eh, sí, pero sí sé que existen, sí sé que existen, pero sí estoy de acuerdo contigo en el que más bien es y también sobre todo viniendo desde este tema de transformación, desde la teoría U, las transformaciones no son de un día para el otro. Las transformaciones incluso, muchos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, es que no las vamos a ver en nuestra vida, mm, sino que vamos a hacer una semilla de la transformación, ¿no? Porque también los modelos en los que veníamos viviendo tampoco duraron de un día al otro para engendrarse, para producirse, sino fueron muchos ciclos y muchas generaciones. Entonces, creo que ahorita se está dando una campaña un poco frontal, ciertamente, para que se dé un cambio a futuro, y eso es en todo, ¿no? El tema del feminismo, pero también el tema del ego, más que nada el ego. Ahorita vamos de nuevo al ego, que Volvemos es al el ego. ego. Sí, volvemos al ego. Cómo trascender el ego, en nuestro ego, que es eso de que, ay, tú me arruinaste, eso es un ego, ¿no? Mm, Eh, Más bien, creo que también hay mucho el tema se está planteando mucho el tema de la reconciliación o la conciliación, más bien. Hay que conciliar todos estos grandes problemáticas que tenemos como humanidad. Y en esa conciliación, pues va a haber, yo creo que sí va a haber altercados, pero creo que como en esto, ¿no? En las transformaciones, esta COVID es una transformación muy grande, a menos como lo tengo, como lo siento yo, y hay, desgraciadamente, lamentablemente, hay muchas pérdidas humanas, desgraciadamente, pero también en las otras transformaciones que estamos viviendo, tiene que haber, hay confrontaciones, ¿no? mm, Pero sí me gustaría más que fuera un tema de conciliación, pero creo que vamos a durar como humanidad mucho para reconocer eso. mm. ¿Vos ves un momento en el que se pueda trascender la sensación de justicia no servida con diferentes pueblos o diferentes grupos? Por decirte algo, ¿pensás que va a llegar un momento en el que ya nadie piense que España, o sea, que se puede llegar a una conciliación o una reconciliación entre la España de Colón y del 1400 con la actualidad y ya dejar de sentir esta cosa de no festejemos el día del descubrimiento, nosotros estuvimos acá? Es decir, todo lo que nosotros vivimos como continente y sabemos, ¿pensás que como humanidad llegaremos a ese punto o eso es lo que van a reeditar todas las generaciones? Como que, viste que se habla de que el adolescente empieza a descubrir la izquierda y el pensamiento revolucionario y luego se hace burgués y luego mira con Ajá. cinismo a eso y su hijo se hace como que un ciclo que todos vivimos, ¿no? Como cuando uno descubre autores o lee sobre personas y dice, ah, mira, esta persona tenía este pensamiento. ¿Pensás que podemos llegar a ese punto de conciliación histórica, por decirte, como de hacer finalmente como un, como sanar algo finalmente? ¿O pensás que inherentemente, o sea, como humanos, va a estar siempre la reedición de ese descubrir y sentir? Pues no sé, Mm, esa es la gran pregunta de ahora. ¿Estamos condenados a seguir esos loops o mm, no? Creo que es la gran pregunta de ahora. Y obviamente otra vez estamos en un momento, para mí, un momento coyuntural para repetir o no repetir lo mismo. No, lo que sí sabemos, necesitamos grandes sanaciones de todo tipo. Necesitamos sanación. Y ese tema de la sanación el tema colonial o descolonial, mm, hay grandes sanaciones que hacer. Pero creo que la pregunta es, ¿estamos condenados a otra vez vivir y repetir esos círculos o no? O tal vez nos podemos salir de ese círculo vicioso. No sé, somos demasiados en el mundo. Somos 6 billones de personas, si no estoy equivocada.
no sé, me pone a preguntar muchas cosas. Mm. Somos muchos, ¿cómo podemos todos como conectarnos en un mismo corazón, ¿no? Esa es la gran pregunta. No, no sé qué piensas tú. Sí, bueno, yo creo que hay una responsabilidad también de las generaciones. Vos hablabas hoy de las abuelas y de la sabiduría ancestral. Y a veces uno pierde el espacio de conversación con el otro que ha vivido y que ha sentido, y quizás la sed de vivir algo nuevo permanentemente nos lleva a no sentarnos con admiración y con fascinación con aquellas personas que ya han evitado esas luchas y que ya han aprendido y han como atravesado ese camino del héroe, entre comillas, y ya han tenido como la oportunidad de decir, a la vuelta del camino me di cuenta de que no era la forma, de que, o que sí, como que, viste, pareciera como que todo el tiempo empezamos de vuelta y yo me encuentro como, pero en esto simple que te voy a decir, o sea, seguramente no conozco tu historia familiar, pero digo, seguramente tu bisabuelo vivió una realidad y aprendió el mundo y sintió cosas, y así como que a medida que van pasando las generaciones, van viviendo nuevas cosas, pero tenemos poco, yo siento que tenemos poco contacto con el aprendizaje de los anteriores, de los otros. Y sentimos Sí, como que tenemos que reeditar todo el tiempo nuestro propio aprendizaje, ¿no? sí, sí. De hecho, ahorita que comentas lo de las abuelas, fue muy interesante porque las abuelas dijeron con mucha sabiduría, ¿no? Era como un círculo de agua, era como si te sintieras como en un círculo, en un tipi con el Mira, fuego y las abuelas wow. hablando, ¿no? Este, un poco lo que se sintió en Gaia también, francamente. Eh, y muchos también repitieron esto mismo, fue, ¿por qué hemos eh, dejado de lado las instrucciones originales? Hmm. Y las instrucciones originales son tan básicas y tan sencillas, ¿no? De el contacto con la naturaleza, nuestro contacto y nosotros como guardianes Hmm. de la de nuestro bienestar y del bienestar de la naturaleza. Tan básico como eso lo hemos perdido. Entonces Dios lo que dicen es que hemos perdido las instrucciones originales, les dicen ella tan bonito. Wow. Eh, las instrucciones originales en el rush del momento, en la ambición del Hmm. momento, nos hemos perdido en el loop pues yo creo que la otra vez de la ambición y de la codicia, ¿no? Hmm. Tan fácil, ellas dicen, es que por eso hemos mantenido estos conocimientos ancestrales de generación en generación, no olvidarnos de que tenemos una conexión nosotros con nosotras mismas y con la naturaleza. Entonces yo creo que eso es bien interesante, o sea, que te lo recuerden, ¿no? Nosotros estamos o sea, metidos en el celular todo el tiempo como tú dices en el principio, ¿no? En Instagram, ¿no? Nos estamos viendo nada más a nosotros, Sí, nuestras pero no caras, estamos así. cara, ¿no? Es un reflejo de aquí a aquí, pero no estamos viendo de todo lo que deberíamos de ver, que es las instrucciones iniciales, las instrucciones originales, y ellos le llaman que trajo el dador, el peacemaker, the peacemaker, el dador de la paz, nos dio esas instrucciones originales y nos hemos perdido en la complejidad de todo. ¿Por qué no hacerlo tan fácil como regresar a esa originalidad de la sencillez de las instrucciones originales? Que son tan fácil. La paz, la paz con nosotros mismos y la paz con los demás. Entonces, creo que por eso es tan importante este silencio. Yo creo que es un gran silencio, un gran reset también, pero un gran silencio para escuchar de nuevo escuchar estas instrucciones originales y reflexionarlas, ¿no? Reflexionarlas como nosotros mismos, como desde nuestra individualidad, como desde el colectivo. Y yo creo que ahí podemos, eh, ¿cómo se dice? Cerrar loops o vicios, o círculos viciosos que hemos tenido, como tú dices. Sí, yo veo que un poco
de cierta manera, esta permanente reedición de las mismas situaciones hace que no nos podamos conectar con salirnos del loop, justamente, y decir, o sea, como te decía más temprano, los hippies, los New Age, todos han tenido como una certeza de que era el momento de hacer un cambio, y seguramente trajeron sus propios cambios en su momento, pero es como que tenemos como una centralidad en la historia, ¿no? Como si esta es la generación que va a hacer algo diferente, y eso quizás te aleja un poco de estas instrucciones originales que vos decís, de decir, a ver, si respetás estos principios, seguramente no te equivoques. Y cuesta a veces sentirse en sintonía con eso. También hay como un vacío profundo, ¿no? Un vacío de la desconexión, de la alienación, de la persona que ya perdió conexión con su entorno, que ya no vibra, no reverbera, por decirte, porque está cercenado. Entonces, también es lo que vos decías del Gaia, sentirnos todos parte de un colectivo, menos yo y más nosotros. Todo eso suena hermoso. Creo que suena hermoso porque lo miramos un poco de lejos, ¿no? Porque no lo vivimos en el día a día, nos sentimos más yo que nosotros. En algunos casos por vanidad, en otros casos porque no tenemos esa sensación de colectivo, no nos sentimos parte de algo que nos contiene. También está en nosotros incluir y hacer sentir parte al otro, ¿no? Me parece que ese es un desafío muy grande. Sí. Es interesante porque lo que dicen es que aunque estemos, bueno, una de las cosas de Gaia Journey también fue en el tema el tema del isolation, o en inglés, que es el estar aislados en confinamiento, no significa estar desconectados. O sea, es que es también, o sea, más bien podemos estar más conectados en aislamiento. De hecho, creo que es lo que yo he sentido, que he estado más conectada en confinamiento. Un confinamiento, pues, social, pero no personal. Ha sido un confinamiento social, pero no personal. Y cómo se pueden tejer la tecnología ha tejido este gran cerebro mundial. Creo que es un poco lo que tú también me estabas hablando otra vez, también muy bonito. Es la herramienta que tenemos es la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos conectarnos, este gran cerebro y estas grandes interrelaciones basadas en el amor, yo creo, en el amor, estando en aislamiento, en este estado de confinamiento? No aislarnos de todos, pero aislados para cuidar a los demás, ¿no? Entonces, creo que sí nos ha dado, yo siento que este confinamiento sí nos ha dado, para muchos, este tipo de acercamiento a escuchar, no sé cuántas, no sé si en tu Facebook te aparecen un montón de Zooms, o sea que ya pierdes, todo está increíble y ya no sabes ni a cuál ir porque todos están al mismo tiempo. Es que eso me pasó con Gaia Journey, que me encantaba y decía, qué bueno que está esto, y no llego porque tengo esta reunión o esta actividad, no puedo. Sí, pues eso, yo creo que es eso, ¿no? Que han salido como que nos ha conectado, en cierto sentido nos ha conectado más, sí, más que desconectarnos, nos ha conectado más. Bueno, al menos es lo que yo he sentido, como esta plática, ¿no? Totalmente, esta charla quizás no se hubiese dado así, si bien siempre charlamos y compartimos, pero digo, quizás esta reflexión y este momento, si el mundo seguía igual, quizás no la teníamos de esta manera. Y yo me impresionó que sí, realmente hoy hay una escucha distinta, hay un interés distinto, estamos como ávidos de espacios con los que podamos resonar y que nos hagan sentir como que vibramos con lo que está pasando, ¿no? Que ya el vacío que a veces la sociedad te lleva a sentir, necesita ser llenado con contenido. Hace poco le decía a Carla, una amiga con la que hicimos otro ciclo, otra entrevista de voces, le decía que muchos, cuando quieren mirar adentro, tienen solamente afuera. O sea, hay mucho afuera adentro, ¿no? Pero como que el adentro de uno, a veces uno se mira así y dice, no sé muy bien qué hay ahí adentro, ¿no? Porque hay tanta foto, tanto like, tanta cuestión de la presión de la mirada del otro, tanto hacer algo para que al otro le guste, para que otro le indique que está bien a través de un dedo,
Entonces de repente vivís como muy expuesto, ¿no? Incluso, pero lo hacen las personas, lo hacen las empresas, lo hacen las parejas, lo hacen los padres con sus hijos. O sea, es como una cultura de vivir para el otro, que este momento de mirarse para adentro, a veces uno se encontró con que estaba vacío, o que no tenía mucho para mirar, porque estaba todo el tiempo produciendo contenido para otros, ¿no? Entonces creo que esta sensación de conexión también viene a llenar un vacío que muchas veces sentimos como parte de esta sociedad occidental eh, de consumo, si se quiere, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido una de las grandes lecciones, al menos para mí sí, lo ha sido el camino. Tú y yo somos muy viajeros, ¿no? O sea, yo creo que no sé, nacimos con alas en los pies, somos eternos, eternos, ¿cómo se dice? Eternos migrantes. Bueno, yo así me siento, ¿no? Y como, así es como nos conocimos tú y yo. Exacto. Pero el viaje interno es el más complicado. El viaje interno, o sea, hemos conocido montañas, mares, lo que quieras, idiomas, nos hemos metido en Serengeti, qué sé yo. Pero más que eso, el viaje interno es el que más, y este momento preciso ha llegado para eso, para darnos ese viaje a ser interior y reconocernos interiormente en nuestras vacuidades, pero en nuestras sombras y en nuestras luces, ¿no? Y ese es el que más, personalmente, más me ha parecido el viaje más complicado y el de mayor reflexión, el de mayor cambio y transformación. Así que, sí, es verdad, creo que por eso estas son las grandes lecciones, ¿no? Del COVID. No podemos viajar pero hacia el exterior, pero ahora viajemos hacia el interior. Te quiero llevar para cerrar a un viaje exterior que implica un viaje interior, que es algo que compartimos los dos. Yo fui antes, vos fuiste después, pero sí caminamos los dos a Santiago, hicimos ese camino, ese peregrinaje. Contame un poco de cómo fue tu experiencia, cómo fue ese camino a Santiago. Mira, Santiago, yo lo hice para cerrar un ciclo, precisamente porque estaba en España y ya sabía que ya iba a ser mi último momento, o sea, ya tenía que cerrar el ciclo de estar en España, entonces yo vivía en Asturias y por ahí pasa el Camino de Santiago de Compostela. Pero es esto mismo, es este mismo viaje interior, más que nada, fue este viaje interiorizado de la vida común, de la vida que vivimos normalmente, ¿no? Fue esta reconexión. Yo creo que ese camino, tanto como otros caminos, te llevan hacia el interior, te llevan hacia la conexión incluso hasta de la espiritual, ¿no? Que es tan importante. Yo creo que en cierta forma ¿cómo se dice? Te desafían físicamente, pero el desafío más grande es el desafío de una conexión espiritual. Y una conexión espiritual no digo así con la religión, tal vez no, yo no hice por cosas religiosas, pero una conexión conmigo misma, con el universo, ¿no? Eso fue para mí el Camino de Santiago de Compostela. Fue muy bonito, nomás lo hice 5 días. Fue el tramo más chiquitito. ¿Y tú qué tal? Qué placer que es vivirlo, ¿no? Qué experiencia tan poderosa que es vivirlo, la verdad que es impresionante. ¿Tú qué tal lo viviste? No, yo tuve la oportunidad de ir del camino portugués en un año y del camino francés al año siguiente. En total no fueron muchos días, también así como vos, un tramo corto, pero la convivencia para mí de lo histórico, de las construcciones estas centenarias, viste que hay construcciones de piedra, para mí fue la reflexión sobre lo viejo y lo nuevo, como lo que está en uno, que está desde hace mucho, como lo antiguo, que lo constituye a uno, y la posibilidad de decir, bueno, ¿con qué me quedo y con qué no? ¿Viste esta cosa de llevar las piedras y ir dejándolas en el camino? No sé si lo hiciste, pero viste que en los pilotes eso lo puedes ir dejando. Y entonces, ¿qué querías dejar y qué querías seguir teniendo? Como que vos podías
Yo lo Sí. sentía como mucho este camino de todas las piedras y las construcciones antiguas, muy antiguas. Pasás por los pueblitos estos muy, muy antiguos y decías, ¿qué de lo antiguo yo quiero mantener y qué de lo antiguo yo ya no quiero más? Entonces para mí fue ese recorrido mientras caminaba, que lo hice con Ada en el segundo año y con un amigo que grabamos el ciclo de voces que vos viste, lo hicimos Ah, el año anterior. También fue como esa sensación de la convivencia de lo nuevo y lo viejo, ¿no? O sea, qué es lo que quiero que quede y qué es lo que estoy dispuesto a dejar ir. Y para mí fue súper, súper importante, así que una experiencia muy buena, ¿no? De inner journey, como decías vos, el viaje interior. y Viaje justo, interior. justo se conecta mucho con lo que estamos hablando. Sí, sí, Justo. por eso te lo pregunté, porque venía por ese lado. Así que bueno, Ale, qué placer conversar con vos, como siempre, hace años que venimos ya compartiendo charlas, encuentros, trabajos juntos, proyectos, equipos de Sueños, trabajo, sueños, anhelos. exacto, ideales. Así que bueno, seguiremos conversando seguramente por muchos años más, pero muy agradecido de compartir esta charla con vos. Me parece súper valiosa que otros la escuchen también. La idea de voces es decir, bueno, yo estas charlas las tendría igual, o sea, aún sin el ciclo de voces te hubiese llamado y te hubiese dicho, che, charlemos porque esto que está pasando nos está pasando en serio. Así que dije, ya que estoy por hablar con amigos y reflexionar sobre esto, ¿por qué no hacerlo como una experiencia más colectiva también, ¿no? Que otros puedan sentirse movilizados e inspirados a pensar y pensarse. Así que te agradezco muchísimo que te sumes y seguiremos charlando por mucho más. Muy honrada, muy, muy honrada de estar aquí y sigan estos sueños colectivos con mucho amor.